Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, profesor. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas Buenas tardes, tardes. profe. Buenas tardes a todos, todas. Matemática en nuestra clase. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo les voy a enviar después el archivo para que interactuemos. Lápiz, papel. Vamos a trabajar con esta primera unidad que es la estadística. ¿Ya? Entonces, primera idea, miren. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar en particular con tablas de frecuencias con datos agrupados. ¿Ya? Ese va a ser como el título grande. Pero vamos a partir con la idea de estadística. Entonces, miren, la estadística básicamente trata de recolectar información, la analiza y después de ese análisis obtiene conclusiones, ¿ya? Y después se comunican, se van publicando, qué sé yo. Pero lo importante es cómo voy a recolectar esa información. Eso es lo importante de la estadística, inicialmente. Entonces, miren, dentro de esta unidad vamos a encontrar estos dos conceptos. Uno es de población y el otro es de muestra. Coloquemos un ejemplo para que se entienda bien. Miren, en octubre vienen las elecciones de alcalde, ¿cierto? Si, imagínense una comuna, si les pudiéramos preguntar a todas las personas que van a votar por quién lo van a hacer, sabríamos de antemano y podríamos tomar decisiones. Pero eso es muy caro, ¿ya? Entonces nadie estaría dispuesto a pagar esa cantidad de dinero para ese estudio. Entonces, lo que hace la estadística básicamente es tomar muestras. Entonces, imagínense, yo tengo una población, por ejemplo, toda esta población va a votar, ¿ya? Pensemos que sea de una comuna en particular. Entonces, todo esto es la población de esa comuna. Lo que hacemos es sacar un pedacito de esa población, ¿ya? Entonces, ese pedacito tiene un nombre, se llama muestra. Entonces, sacamos una muestra de toda esta población. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entienden? Sí, profe. Ya. Entonces, miren, Sí, mientras más representativa sea la muestra, o sea, si esta muestra tiene las mismas características que toda esta población, mejor va a ser el resultado. ¿Se entiende? Entonces, mientras más representativa o tenga las mismas características que toda esta población, mejores conclusiones podemos sacar. ¿Ya? Entonces, la estadística, lo ideal es jugar con una población, pero cuando son muy grandes, se sacan pedacitos que se llaman muestras. Por ejemplo, si estoy en un, no sé, un colegio y son muchos estudiantes, entonces elijo un curso en particular o saco ciertos estudiantes en particular. ¿Vean? Entonces saco una muestra y con esa muestra puedo sacar información. ¿Ya? Lo importante es cómo obtengo esta muestra. ¿Qué tan representativa es esta muestra de esta población? ¿Ya? Si hay dudas hasta aquí, ¿vamos bien? Bien, bien. sí, profe, Ya, todo bien. bien. Sigo la idea, miren. Entonces, no se vayan a confundir entre población, muestra. ¿Qué es la muestra? Es un pedacito de esta población. Por lo general es un pedazo muy pequeño. ¿Ya? Entonces, ya que tengo población y tengo muestra, voy a tener esta idea. Miren, tengo dos tipos de muestras. Unas muestras que se llaman representativas, o sea, estas muestras tienen las mismas características que la población, o trato que más o menos tengan lo mismo, ¿ya? En cambio, voy a tener otras que se llaman aleatorias. Aleatoria significa que elijo al azar a las personas. Es como más probabilístico, ¿se fijan? O sea, elijo a cualquier persona para hacer un estudio. El problema está es que cuando son aleatorias, no me van las conclusiones que yo puedo tener no me van a servir para toda la población. ¿Se fijan? Porque no es tan representativa de la población. Estas que son representativas me sirven más que las aleatorias.
siempre va a depender de lo que yo quiera estudiar. ¿Ya? Porque, por ejemplo, podría estudiar el sabor de un helado. ¿A cuánto les gusta, por ejemplo, el helado de frutilla? ¿Cuántos prefieren tomar café en vez de té? ¿Te fijas? Entonces, va a depender de lo que yo quiera estudiar. Pero siempre las muestras representativas son mejores. ¿Ya? Miren, por ejemplo, fíjense en esa, miren. Dice, 3 alumnos al azar de los cuartos medios de los colegios municipales de Chile. Sacamos 3 alumnos al azar de los cuartos medios de los colegios municipales de Chile. ¿Qué será eso? ¿Una muestra representativa o aleatoria? Representativa. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será representativo o aleatorio lo que está ahí? Miren, 3 alumnos Representativa. y los sacamos al azar. Ah, aleatorio. Aleatorio, ¿se fijan? Es aleatorio, porque no le colocamos ningún requisito a las personas. Solo elegimos 3 al azar. ¿Se fijan? Eso significa aleatorio. Es probabilístico, o sea, cualquiera puede ser Puede salir elegido. cualquiera. Otro Una ejemplo, ruleta miren, rusa. cualquiera. Sí, cualquiera. Miren, por ejemplo, personas encuestadas por teléfono. Puedo elegir a cualquiera por el teléfono, ¿cierto? Cualquiera que tenga un Aleatorio. teléfono lo puedo elegir. Es aleatorio, ¿se fijan? Aleatorio. Otro ejemplo, miren, 1.000 personas de cada región de Chile. Voy a elegir 1.000 personas de Aleatorio. cada región. Aleatorio, ¿se fijan? No le coloqué ningún requisito a esas personas. Solo voy a elegir 1.000. Puede ser cualquiera de las personas de una determinada región, por ejemplo. ¿Vamos bien? Miren, hombres y mujeres mayores de 70 años que habitan en departamentos. ¿Representativa o Aleatorio. aleatoria? Aleatorio. ¿Qué dicen ustedes? Miren el requisito que les puse. No es cualquier persona la que voy a elegir. ¿Qué características tienen Ah, esas no. personas? Representativa. Representativa. Representativa, ¿se Representativa. fijan? Porque son mayores de 70, ya tengo un requisito, y aparte tienen que vivir en departamento. Entonces les coloqué 2 condiciones. Ahí ya es representativa. En Ya. cambio, a las anteriores no les puse ningún requisito. Miren, personas encuestadas por teléfono. No hay requisitos, ¿se fijan? En cambio, acá sí, en la que Cuando hay estamos, requisitos, son representativos. claro, representativa. Ahí ya estoy buscando algo específico. Estoy haciendo un Vale. estudio muy específico. Miren ese ejemplo. Hombres y mujeres entre 30 y 40 años que no consumen carne. Representativa. Representativa, ¿se fijan? Representativa. ¿Notan la diferencia entre las dos? Entonces, representativas, aleatorias. Son 2 tipos de muestras. Y va a depender de lo que quiero estudiar. Otro ejemplo, extranjeros de una determinada nacionalidad que radican en Chile. Tienen que ser extranjeros y que estén en Chile. O sea, representativa. 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 Fíjense, les coloqué una condición. Tienen que ser extranjeros. La nacionalidad la podemos colocar después. Por ejemplo, no sé, que sean de Haití, por ejemplo. Ya. Ah, extranjeros que sean de Haití, pero que estén viviendo en Chile. ¿Te fijas? Y que estén radicados Vale. ya en Chile, que lleven tiempo acá en Chile. ¿Se entiende? ¿Verdad? Sí, totalmente. ¿Se comprende la diferencia entonces entre representativa y aleatoria? Y aleatoria, sí. Ya. Recuerden que después les voy a enviar el archivo. Ya. Digamos, entonces tenemos, cuando desarrollamos un estudio estadístico, tenemos una población, pero como las poblaciones habitualmente son muy grandes para estudiar, o sea, es muy caro estudiarlas, sacamos una muestra. Una muestra. Y esa muestra puede ser representativa o Representativa puede o ser aleatoria. aleatoria. ¿Ya? ¿Sí? Miren, Esa. dentro de las Pero están muestras, ahí. miren, dentro de las muestras podríamos estudiar, por ejemplo, el color del pelo. Vale. Podríamos estudiar la estatura. Podríamos estudiar la edad. ¿Se fijan? El Hay varias peso. cosas que podemos estudiar. Eso se llaman variables. O sea, tengo una población
saco una muestra y lo que voy a estudiar específico es la variable, que podría ser la edad, la estatura, el peso, El peso, ¿se fijan? Podría ser el color de ojos, el color de pelo. y a eso se llaman variables. Esa es la variable, ¿ya? Se llaman variables, ¿ya? Entonces, las variables, miren, las variables tengo dos formas de clasificarlas inicialmente. Las puedo clasificar de forma cuantitativa, significa que las puedo expresar con un número. Eso significa cuantitativo, que las puedo contar. Pero así como tengo cuantitativas, voy a tener también cualitativas. O sea que no las puedo expresar con un número, tiene que ser con una categoría. ¿Me explico? Por ejemplo, en las variables cuantitativas yo podría decir la edad. La edad podrían ser 5 años, 7 años, 9 años, 20 años, 15 años, etcétera. ¿Se fijan? Es un número. ¿Se entiende? ¿Se comprende la idea? Sí, Ya. Entonces, tengo variables que son cuantitativas, o sea, las puedo expresar con un número. Pero voy a tener variables cualitativas también, porque miren, por ejemplo, si yo lo que quiero estudiar es la profesión, no sé, podría ser profesor, podría ser ingeniero, médico, abogado. ¿Se fijan que eso no lo puedo expresar con un número? ¿Entiende? No lo puedo expresar con un número. Podría ser, por ejemplo, el color de ojos, verde, azul, café, negro. Tampoco lo puedo expresar con números. ¿Se fijan? Esas se llaman categorías. ¿Ya? Entonces no son numéricas esas variables. Entonces tengo variables que son con números y variables que no las cualitativo. puedo llevar a números. Por ejemplo, las notas, ¿cuál será? ¿Cuantitativo o cualitativo? Cuantitativa, Cuantitativa. Cuantitativa, ¿cierto? Porque las puedo llevar a un número. Miren, otro ejemplo. claro. La estatura, ¿cuantitativo o cualitativo? La estatura. Cuantitativa, porque lleva número, ¿no? Número, ¿cierto? Porque puede medir 1,50, Tamaño. 1,60, 1,65. ¿Se entiende? Sí, Ya, miren, pregunta. ¿Y el color de pelo? cualitativo. Cualitativo porque es una cualidad. Cualitativo, ¿cierto? Es una Es una cualidad, si cualidad. ustedes quieren. ¿Cierto? Entonces no lo puedo llevar a números. Entonces, cuando lo puedo llevar a números, se llaman cuantitativo. Y cuando solo lo expreso como una categoría, por ejemplo, color de pelo, entonces son cualitativos. ¿Ya? No se nos vayan a confundir estas dos palabras. Entonces tengo cuantitativas con números, cualitativa con categorías. Categorías. ¿Ya? Podría ser color de ojos, el color del auto, el modelo del auto. ¿Se fijan? La marca del auto, por La ejemplo. marca, Tenemos muchos ejemplos, ¿cierto? Podrían sí, ser las verduras. La categoría podría ser verduras, y ahí tengo lechugas, tomates, papas, etcétera. ¿Se ve? claro. Y acá miren entonces, miren lo que pasa dentro de las que se pueden contar. Tengo dos tipos de esas que se pueden contar. Entonces tengo unas que se llaman discretas, ¿ya? Y otras que se llaman continuas, o continua para aquí le pusimos, ¿ya? Entonces miren la discreta cómo es. Se expresan con números, porque son variables cuantitativas, ¿ya? Pero miren los ejemplos, podría ser número de hijos, tengo uno, dos, tengo cero, tengo cinco, tengo cuatro. ¿Se fijan que es un número fijo? Entonces, por ejemplo, número de autos de color rojo. Ah, hay un auto de color rojo, hay dos autos de color rojo, hay tres autos de color rojo. ¿Se entiende? Entonces lo expreso con números, son como los números enteros, pero la parte positiva prácticamente. ¿Ya? Rara vez se usan los negativos. Entonces uno parte siempre hay de cero, uno, 2, etcétera. ¿Vamos bien? Sí, Ya. Entonces se pueden expresar con números, pero son discretos. En cambio tengo otros que son continuos. Por ejemplo, miren los que colocamos acá, el peso, la estatura. ¿Por qué colocamos eso? ¿O para qué colocamos esos ejemplos? Porque miren, el peso podría ser entre 5 y 10 kilos.
¿Cuántas personas pesan entre 5 y 10 kilos? ¿Se fijan que hay un rango grande entre 5 y 10? Claro. Podría ser entre 20 y 30 kilos. ¿Cuántas personas pesan entre 20 y 30? ¿Cuántas personas pesan entre 50 y 70 kilos? Entonces, dimos un intervalo, se llama eso. Cuando damos una distancia entre 50 y 70, se llaman intervalos. ¿Ya? Esa distancia. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Entonces tenemos las variables cuando son cuantitativas, o sea, cuando son con números, tenemos dos tipos. Discretas, Y continuas. continua. ¿Ya? Tenemos esos dos estilos. Cuando son con cualitativa, cuando son variables cualitativas, tenemos dos también, miren. Nominales, tenemos ordinales. Nominales, dice acá, se refiere a datos que se clasifican en categorías, como por ejemplo, el color del pelo, el color de los ojos, etcétera. ¿Se fijan? Estos serían nominales. Podría ser las profesiones, ¿se fijan? Podrían ser los El deporte, hobbies, el deporte, por ejemplo, fútbol, tenis, básquetbol, ¿se fijan? Entonces, esas serían nominales. En nominal. cambio, las ordinales, en general, se entiende así porque ellas tienen un orden natural. Por ejemplo, los días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Por ejemplo, los meses: enero, febrero, marzo, abril, ¿se fijan? Hay un orden. Por ejemplo, las estaciones: Las estaciones, otoño, invierno, primavera, verano, ¿se fijan? los días de la semana. Los días de la semana, perfectamente. ¿Se entiende? Hay un orden como natural. Los grados del color pusimos acá, o sea, podría ser desde un color más tenue a un color más intenso. ¿Se fijan? El mismo color, pero que va desde el rojo suave hasta el rojo bien Mm, oscuro ahí. ¿Se entiende? total. Ya. Entonces, miren, lo que tenemos acá, tenemos un resumen. Tenemos una población, vamos a estudiar una población. Dentro de la población vamos a sacar una muestra. Esa muestra puede ser representativa o puede ser aleatoria. ¿De acuerdo? Representativa o aleatoria. Y lo que vamos a estudiar de esa muestra se llama variable. Y tenemos dos tipos de variables: las variables cuantitativas, las que puedo contar, y las variables cualitativas, ¿ya? Las que se miden en categorías. Entonces, a nosotros nos interesa estudiar una en particular. Entonces, a ustedes les interesa esa, miren, aquí se las marqué, esta. Les interesa estudiar esta variable cuantitativa, con números, Continua. pero que tenga intervalos. Esa es la que les interesa a ustedes, cuantitativa con intervalos. ¿Vamos bien? Sí, ¿Dudas? Ya, entonces, vamos a esa variable en particular y veamos cómo se hacen las tablas con esa variable. Comencemos. Miren, se llaman así formalmente: tablas de frecuencias con datos agrupados o bien con intervalos. ¿Ya? Entonces, tabla de imagínense, frecuencia. imagínense que les dan así hartos datos. Pueden ser edades, pueden ser estaturas, pueden ser las notas, lo que ustedes quieran, pero hay hartos datos. Yo acá les voy a colocar un ejemplo para que trabajemos la pregunta y esta idea. Entonces, miren, acá tengo muchos datos. ¿Ya? Entonces, estos datos los necesitamos agrupar. ¿Cómo los vamos a agrupar? Acá necesitamos alguna idea. Miren, necesitamos rango, amplitud y las clases o intervalos, que es lo mismo, clase o intervalo. Entonces necesitamos, miren, rango, amplitud, clase o intervalo. Y miren qué simple. El rango, ¿cómo lo vamos a obtener? Necesitamos mirar esta muestra, que es esto que está acá, miren, todos esos datos que están aquí. Necesitamos el dato más pequeño y necesitamos el dato más grande. Vayan mirando esta muestra, miren. Necesito el dato más pequeño
y también necesito el dato más grande. Imagínense que estas son edades. 8 años, 7 años, 10 años, 5 años, 11 años, 6 años, etc. Necesito el dato más pequeño y también necesito el más grande. ¿Cuál será? ¿Qué valores tendrán esos datos? El más pequeño, el más 2 grande. y el 30. Ya. Entonces hasta aquí llevamos el 2, miren. El más pequeño, ese que está ahí. El 2, que está por acá también, miren. Ahí lo estoy Sí, marcando. acá también. Ya. Hay varios ¿Y dos. cuál será el más grande? Miren, miren, por aquí estoy, miren. El 23, El 26, 32. 32. El 32, 32. miren. Ahí está el más grande, ¿se fijan? Entonces necesitamos sacar el rango primero. ¿Cómo vamos a sacar el rango? Miren, la diferencia o resta entre el valor más grande y el valor más pequeño. Así es como se saca. Tengo que restar el número más grande menos el más pequeño. Y ese se llama rango. El más grande menos el más pequeño. Aquí lo vamos a escribir. Entonces, el valor más grande es 32 y el más pequeño es 2, ¿cierto? Por lo tanto, el rango, lo vamos a simbolizar con esa R, sería 32 menos 2, y eso me da 30. 30. ¿Vamos bien? Sí. Ese se llama rango. O sea, podría haber una pregunta que les diga cuál es el rango. Ustedes dicen, necesito el dato más grande y necesito el dato más pequeño. Hago una resta. ¿Se entiende? Ya tenemos entonces el rango. El dato más grande menos el más pequeño. Así es como se obtiene. Digo, ya, miren, seguimos la idea entonces. El rango sería el más Espere, grande profe. menos el pequeño. Ahí. Dato mayor menos el dato menor. Ahí está como el resultado. Disculpe, profe, estaba Profe, anotando lo que había anotado. estaba sacando Entonces, una cuestión en la parte anterior. entonces, el rango de esta muestra, ¿cómo lo vamos a obtener? Con el dato más grande, que para este ejemplo es 32, ¿se fijan? En esta tabla aquí, en esta muestra de datos, es 32. Y el dato más pequeño, que es el número 2, que está varias veces, pero es el más pequeño que hay acá. Lo considero una sola vez. Ahí. Así Y son hago una resta, iguales. miren. El dato mayor menos el Los dos. menor. Los resto. Y por eso Sabía. me dio 32 menos 2, 30. ¿Se fijan? Ese se llama rango. ¿Vamos bien? Impeque, impeque. Ya. Sigo, entonces ya tenemos algo. Me dan datos, busco el más grande, el más pequeño. Eso se llama rango. Los resto y obtengo el rango. Para este ejemplo, 30. Digamos, necesitamos la amplitud ahora. Entonces, para sacar la amplitud, necesito saber cuántos intervalos voy a considerar. ¿Ya? ¿Cuántas clases o intervalos? Que es lo mismo. ¿Ya? Clases o intervalos. Acá nos vamos a dar nosotros las clases. Vamos a decir, queremos 6 clases. ¿Ya? O 6 intervalos queremos de esta tabla. De todos estos datos queremos 6. Entonces, tomamos el rango y lo dividimos por ese 6 que consideramos nosotros ahora. Entonces, miren lo que va a pasar. Me va a quedar 30 dividido en 6, porque el rango es 30. Lo divido por la cantidad de clases que quiero considerar, o de intervalos, y me va a dar 5. 30 dividido en 6, 5. ¿Vamos bien? Miren, por ejemplo, si yo les dijera, no quiero 6 clases, sino que quiero 15 clases, ¿cuánto sería la amplitud? Se divide, se divide por 15. 30 por ¿Listo? 15. ¿Cuánto me daría eso? 2. 2. Entonces la amplitud sería 2. ¿Se fijan? Porque la A representa la amplitud. Entonces la amplitud sería el 2 si fuera K igual 15. ¿Y qué pasa si el K fuera 10? ¿Cuánto sería la amplitud?
3. 3, ¿cierto? La amplitud sería 3, porque 10 por 3, 30. Entonces 10, o sea, 30 lo divido en 10 y me da 3. Si la amplitud fuera 5, entonces si la amplitud es 5, ya sabemos que K tiene que ser 6, para este ejemplo. ¿Se 6. fijan? Entonces aquí le dimos el valor 6, pero ahí no es que ustedes tengan que darlo, porque habitualmente esto ya viene hecho. Aquí estamos viendo cómo se construye para entenderlo, para que después sea fácil sacar la respuesta. ¿Vamos bien? Sí, profe. Entonces miren acá. Vamos a colocar aquí. Entonces la amplitud es el tamaño que tendrá cada intervalo. ¿Qué estamos diciendo con esto? Miren, como queremos 6 intervalos, la amplitud va a ser 5. O sea, cada intervalo va a tener de 5 en 5. Eso es lo que estamos diciendo. De 5 en 5, porque la amplitud es 5. ¿Ya? Sigo la idea para que se entienda bien. Miren, vamos acá a nuestra tabla de nuevo. Ya tengo que consideramos 6 y que la amplitud ya la tenemos, que es 5. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Miren, para sacar los intervalos, y vamos a dibujar nuestros 6 intervalos. Aquí el intervalo 1 o clase 1, que es lo mismo. Intervalo 2 o clase 2, clase 3, clase 4, 5 y 6. Aquí están los 6 clases o los 6 intervalos. Entonces, lo que dice este texto que está puesto acá, dice, cuando usted comienza a trabajar estos intervalos, tiene que partir con el número más pequeño, que para nuestro ejemplo es el 2. Voy a partir con el 2. Recuerden que la amplitud es 5. Amplitud 5. Entonces sería así, miren el primero. 2 más 5, 7. O sea, la primera amplitud sería 2,7. ¿Se fijan? Del 2 hasta el 7. O sea que tengan 2 años hasta y sin considerar el 7. Miren cómo se leen estos corchetes que están aquí al lado. Aquí lo estoy marcando. Este corchete, ¿se fijan que mira el 2? Dice, considera el 2, pero miren los corchetes están mirando hacia afuera. O sea, parta en 2, aproxímese al 7, pero no considere el 7. Aproxímese al 7, pero no lo considere, dice este corchete, porque está mirando hacia afuera, ¿se fijan? En cambio, este corchete de acá está mirando al 2. Así es como se representan los intervalos. Entonces, si el corchete mira al 2 o cierra al 2, entonces lo considero. Si está abierto, se van a dar cuenta porque las patitas estas miran hacia afuera, ¿se fijan? No miran al número. En cambio acá sí consideran al número. Entonces, miren, partí del 2, le agrego 5, porque la amplitud es 5, y llego hasta el 7. ¿Cuál sería el otro? ¿Cuál sería el segundo intervalo? Tengo que partir en 7 ahora. ¿7 hasta dónde? 7 más 5. ¿Cuánto me dará 7 más 12. 5? 12. Ahí tengo el segundo intervalo, miren. Parto en 7. Recuerden que aquí no consideraba el 7. Aquí sí. Aquí dice considera el 7. Agregue 5. Acuérdense que la amplitud es 5. Y llegué al 12 sin considerar el 12. Así la llave. Miren la llave que colocamos aquí. Se tienen que fijar en eso en una prueba. ¿Cómo vienen estas llaves? Si miran al número, lo considera. Si no, están las patitas mirando al número, o sea, ahí, cerrándolo, no lo considera. Del 7 al 12. Considero el 7, pero no el 12. Ya, el que sigue sería desde el 12 hasta el 17. Ahí lo tengo, miren. Del 12 al 17, ¿se fijan? Amplitud de 5. El que sigue sería, 22. ya, aquí lo escribo, del 17 al 22, agregue 5. El que sigue,
27, Ahí está. Del 22 al 27. ¿Y el que sigue? 32, Esto. Entonces sería, miren, del 27, acá ya cierro mi información, por eso que esas patitas están mirando al 32. ¿Se fijan? Ahí ya abarco toda la información. Entonces aquí dice, parta en 27, considere el 27, pero también considere el 32, porque esas patitas, miren, ¿se fijan? Están mirando al número. ¿Entienden? Ahí tengo mis intervalos. Ahí tengo definidos los 6 intervalos. Y cada intervalo tiene una amplitud de 5, ¿cierto? Entre el 2 y el 7, entre el 7 y el 12, 12, 17, etcétera. ¿Dudas hasta aquí? no, profe, ¿Vamos bien? Ya. Ahí estoy viendo tu mensaje, Mike. Exactamente. Vamos bien. Ya, entonces miren, tenemos los intervalos o las clases. Aquí están. ¿Ya? Hagan cuenta que estas son edades. Entonces tengo 8 años, 7 años, 10 años, 5 años, etcétera. Edades. Vamos a completar nuestra tabla. Aquí está, miren. Miren cómo lo hicimos. Aquí están los datos. Miren, aquí abajo está la tabla. ¿Ya? Entonces en esta tabla dice esto, miren, entre 2 y 7, entre 7 y 12, entre 12 y 17, entre 17 y 22, entre 22 y 27, 27 y 32. Los intervalos que sacamos anteriormente o las clases, como ustedes quieran llamar. Ambas son correctas. Ya, miren cómo se va a trabajar esto ahora. Fíjense en esta idea. Esto se llama frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es cuántos datos están en este intervalo. Entonces necesito números que estén entre el 2 y el 7, considerando al 2. Me sirve el 2, pero no me sirve el 7, porque el 7 va a ser del siguiente intervalo o de la siguiente clase. Aquí parten 7 en el segundo, ¿se fijan? Acá dice desde el 2 al 7 sin considerar el 7. Vamos a nuestra tabla, acá. Entonces, ¿cuáles me sirven? Aquí vamos a empezar a marcar lo que el me 2, sirve. el Miren, 3, el 4, ya. Voy a marcar lo que ustedes están indicando, ¿vale? Ahí. Entonces me sirve el 5. Se fijan que los primeros, ese 7 no me sirve porque dice entre el 2 y el 7, pero sin considerar el 7. Me sirve El el 6, 5. Ya, lo marqué. Ese 2, ¿están de acuerdo? sí, el 5, el Ya, 3, ya. Vamos de acá. El 3, ya. el 5, el Listo. 2, Ya. ese 7, no, el El 7 3, no. El 3 sí. Ahí lo estoy el sí, marcando. 4, Ya, vamos con orden, vamos a esta tercera, miren, aquí, en esta tercera, el aquí. 5, 5, ¿están de acuerdo? Sigo, 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 sigo. No me sirve ese 7. Vamos al que sigue. el No, no, 4, no. el 2, Ahí, ese, el 2, ese. el 4, Ahí llegamos al 4. Ya, no me sirve ningún otro de esas filas, ¿sí? ¿Se el, fijan? Vamos al de acá, sí, la siguiente fila esta. Ya, el el 6, el 6. Ahí lo 4, marqué. El 4. ¿El 8 me sirve? no, No, no me sirve. el Seguimos. 3, el 2, el 5 y el 6. Ya, el 3, el 2, el 5, el 6. Nada más. Vamos al que sigue. Ese 5. Aquí nada, nada, nada. Ninguno de esos. Vamos a la siguiente. El 4, El 4, el 5, 5, el el 4, el 6, 4, 6, el 2, el 2, el 4. el 5 y el 4. Esos son los datos que me sirven para este primer intervalo o la primera clase. Entonces, miren cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, etcétera. Los tengo que contar. Y esa suma la activo acá. Se llama frecuencia absoluta. Entonces, para este ejemplo son 25. Yo sumo todos los que marcamos con amarillo, me dio en total 25. 25 elementos me sirven. ¿Vamos bien? Acá miren, me sirve Sí, profe, desde, bien, miren, me sirve desde el 7 hasta el 12, pero sin considerar el 12.
tienen que partir del número 7 hasta el 12. ¿Fíjate? Entonces tengo que empezar a 7, marcar del 7. Acá me sirve el 7, el 8, el 10. O sea, el 8, 7, 10, 11. ¿Fíjate? Tiene el que 11 ser, era. ¿sí? El 11 también me sirve. Acá la segunda sería el 10, el 7, etcétera, ¿cierto? En total, entonces ahí lo vamos a marcar 8, 7, 10, 11. Me sirve ese 10, ese 7, hay nada. Me sirve, miren, ese 7, el 12 no me sirve, por eso no marcamos los 12. El 8, seguimos, entonces me sirve ese 9, ese 8, ese no me sirve el 12 porque tienen que ser, no se incluye acá, se va a incluir en el siguiente intervalo o la siguiente clase. Entonces me sirve El ese 8. 8, ahí está, lo marqué. ¿Cuál otro me sirve? El 7 abajo, El la 7. última. El 7, ese me sirve, ahí lo marqué. ¿Algún Y el otro? 10. El 10, lo El El 10. marco. Ahí está, el 10. ¿Estamos, parece? Listo. Ahí los marqué, miren, son 13. Todos esos de color verde, si los cuento, serían 13. ¿Se entiende cómo se saca la frecuencia absoluta? Entonces voy Sí, profe. contando, ¿sí? Marco lo que me sirve, lo que dice el intervalo, se tienen que fijar si considera o no considera. Por ejemplo, aquí considera el 7, pero no el 12. Aquí dice parta en 12 hasta el 17, pero no considera el 17. ¿Se fijan? Y eso me van a dar, aquí ya lo vamos a escribir, 20. Si los marco, serían 20 en total. Miren, ahora sería, partan 17 hasta el 22, pero no considera el 22. Esos serían 10. Partan 22 hasta el 27 sin considerar el 27. Serían 6. Y acá lo que dice, miren, partan 27 hasta el 32 considerando el 32. ¿Se fijan que mira hacia adentro ese corchete? Está mirando al 32. ¿Se fijan las patitas? Entonces considera al 32. Entonces sería del 27 al 32. Y tengo que considerar el número 32. Y ahí me da entonces 6. Ahí tengo la frecuencia absoluta de esa información que me dieron acá, miren. ¿Se fijan? Me dieron datos así y nosotros los llevamos a intervalos. Estos se llaman datos agrupados. Agrupados por intervalos. ¿Vamos bien? Sí, ¿Cuánto profe. suman esa frecuencia? ¿Cuánto suman la frecuencia absoluta? Hagan esa suma. 25 78. más 13 más 20 más 10 más 6 más 6. ¿Cuánto me da esa suma? 69, ¿no? 78. A ver, a ver. 70, 20, 40. 69. Me va a dar un No. número cerrado, un número cerrado. 80. 80, ¿están de acuerdo? Y sumamos lo que está acá, Sí, me va a dar 80. sí, Miren la profe. tabla ahora. Miren esa 80. información. Miren la información. ¿Cuántas filas son así? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 filas. Ahora columnas, las que van hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, sería 8 por 10. 80 datos en total. Ahí está. 80. Tienen que coincidir esos números. Entonces, en total, para este ejemplo, son 80 datos. ¿Vamos bien? ¿Dudas? No, profe. Ya. Ahí vi tu información, Luz. Vamos bien. Recuerden, si no tienen audio, el chat yo lo voy mirando todo el tiempo. Ya, entonces esa se llama frecuencia absoluta. ¿Cómo la sacamos? La cantidad, aquí vamos haciendo la suma. ¿Qué valores nos sirven para este intervalo o esta clase? Que es lo mismo, clase o intervalo. Entonces acá me servían 25, acá 13, acá 20, acá 10, etcétera. Y si
hacemos toda esta suma, vamos a saber cuántos datos son. Para este ejemplo, 80 datos. Miren cómo se sacaba la frecuencia acumulada, a ver si se acuerdan. Hasta aquí, miren, hasta este llevo 25. En esta primera intervalo o clase llevo 25. Ahí lo voy a marcar. Entonces, hasta ahí llevo 25. Si miro el segundo, ¿cuántos datos llevaría hasta ahí? ¿Cuántos datos llevamos cuando miramos hasta el segundo intervalo? ¿Están de acuerdo? 38, 25 más 13, 25 más 13, 38. Ese se llama frecuencia absoluta acumulada. Así se llama eso. ¿Se fijan? Voy sumando hacia arriba. Miren, 25 más 13, 38. ¿Ya? Así es como se saca esa frecuencia. Ahí veo tu información, Luz. Bien. Ya, ¿y cuánto sería acá? En el tercer intervalo, ¿cuánto llevamos hasta ahí? 58. Lo marco aquí. Ahí lo vamos a marcar. Entonces serían 58. 58. ¿Cierto? Entonces ahí lo vamos a marcar. Ahí está. 58. ¿Y el que sigue? 68. 68, ¿cierto? Le agrego 10. Ahí está, miren. Hasta aquí 58, le agrego 10, 68. Le agregamos 6, ¿serían? 74. Listo, ahí lo marqué, 74. 74. ¿Se fijan? Esa se llama frecuencia absoluta acumulada. Entonces, en una prueba me pueden dar la frecuencia absoluta y también me pueden dar la frecuencia acumulada. ¿Se fijan? Miren, y acá, si agrego 6, me da 80. 80. Ese dato tiene que coincidir con ese. Tienen que coincidir. ¿Ya? No me puede dar menos. Tiene que ser la misma cantidad. Entonces aquí tengo todos los intervalos. Hasta aquí los sumé todos. ¿Se fijan? Esa se llama entonces frecuencia acumulada. Después miren cómo se llama el que sigue. Frecuencia relativa. Relativa, la frecuencia. Frecuencia relativa. ¿Cómo se saca? Miren, así se hace. Es una fracción. Sería 25 partido por 80. Miren, 25 dividido por 80, una fracción. Arriba, ¿qué se escribe? La frecuencia absoluta. Y en el denominador, el total. 25 datos de 80. Acá en el segundo, ¿cuánto sería? 13 partido por Ah, 80 o no? 13 partido por 80, porque es la absoluta partido por el total. Y la absoluta son 13. No confundir con la acumulada. Otra cosa. Entonces tengo 25 partido por 80, 13 partido por 80. El que sigue serían 20 partido por 80. 20 partido por 80. Ahí lo escribo. ¿Se fijan? Absoluta partido por el total, que son 80 datos. O sea que el que sigue serían 10 partido por 80. 10. ¿Vamos bien? Acá serían 6 partido por 80. 6 partido por 80. ¿Y el que sigue? 6 partido por 80. Se repite, ¿cierto? Porque es la misma frecuencia absoluta que tienen ahí. De repente en las pruebas les van a decir frecuencia. Ustedes dicen, ah, es lo mismo que la frecuencia absoluta. Exactamente igual. Entonces a veces solo dicen frecuencia. Pero si yo quiero hablar de la acumulada, me tienen que decir frecuencia absoluta acumulada. Si quieren hablar de la relativa, frecuencia relativa. Tiene que estar escrito. ¿Ya? En cambio, en frecuencia, puede decir frecuencia o frecuencia absoluta. Lo mismo. Miren acá, la porcentual, que también se utiliza harto en los ejercicios. ¿Cómo vamos a obtener la porcentual? Nosotros vamos a trabajar con algunos ejemplos. Vamos a hacer el primero, miren. Hago la división acá, miren. Tomo la relativa, 25 dividido en 80. Lo hago con la calculadora y me va a dar ese número, miren. Si hago esa división. ¿Y qué hago con ese número? Lo multiplico por 100.
para sacar un porcentaje. Con porcentaje siempre multiplico por 100. Entonces me quedaría 0,3125%. O sea, la coma corre a los dos lugares. Hacia acá, ¿se fijan? Hacia la derecha, acá. Dos lugares. Por eso me queda 31,25. Así es como se saca la porcentual. Entonces, me pueden dar la frecuencia absoluta, pero me pueden dar también con porcentaje la información. Acá entonces era 31,25. Si quiero sacar este segundo, sería 13 dividido en 80. ¿Fíjate? Entonces me va a dar algo así, 16,25. Si saco el de acá, 20 dividido en 80, eso me va a dar un 25%. Si hago esta división y multiplico por 100, me va a dar un 25%. Miren, 10 dividido en 80, si hago eso y multiplico por 100, me va a dar más o menos un 12,5%. ¿Fijan? Ahí saqué el porcentaje. Acá miren, 6 dividido en 80, si hago esta división y multiplico por 100, 7.5. 7,5%. ¿Fijan? Y acá lo mismo, porque es el mismo número. ¿Se fijan? Si hacemos toda esta suma, ¿cuánto tiene que sumar todo esto? ¿Qué porcentaje? ¿Cuál es el total de este porcentaje? ¿Me tiene que dar? 80%. No, más. 80 datos, pero en porcentaje se dice 100%. 100%. Vamos atrás de nuevo. 100%. O sea, si yo sumo todos esos porcentajes, me tiene que dar 100. ¿Cuántos datos son? 80. Pero en porcentaje, cuando sume, es el 100%. ¿Vamos bien? ¿Dudas? Ahí vi tu información, Luz. Bien, eso es. Entonces, tengo frecuencia absoluta acumulada. Fíjense cómo se saca. Vamos a ocupar por ahí. Frecuencia relativa, y se ocupa harto. Cada vez que una pregunta tiene porcentajes, se refiere a esta frecuencia. Entonces, ¿cómo se saca? La absoluta partido por el total. 25 partido por 80. 13 partido por 80. 20 partido por 80. Y si quiero llevar a porcentaje, hago la división y multiplico por 100. La división, multiplico por 100. La división y multiplico por 100. ¿Se fijan que estas dos se parecen mucho? Entonces, solo que esta, que es porcentual, se multiplica por 100. ¿Cómo vamos? ¿Dudas? ¿Siempre ¿Practiquemos? se multiplica por 100? Sí, cuando es un porcentaje, siempre, siempre, siempre. No es otro número, 100. Hago la división de la relativa y multiplico por 100. Y así aparece este porcentaje. Siempre es lo mismo. Entonces, un pequeño resumen. Tenemos una población. Como no podemos estudiar toda la población porque es muy caro, sacamos una muestra. Esta muestra puede ser representativa, que es lo mejor, o bien aleatoria, o sea, al azar, ¿cierto? O probabilística, si ustedes quieren. Elijo a cualquier persona o cualquier cosa ahí. Entonces, tengo población, muestra. La muestra puede ser representativa, aleatoria. Lo que yo quiero estudiar de esa población o de esa muestra puede ser el color de ojo, el color de pelo, si tienen o no auto, por quién van a votar. Eso se llama variable. Variando. Y la variable puede ser cuantitativa Cuantitativa o cualitativa. o cualitativa. ¿Se fijan? Ahí está el resumen. Y las que nos interesan a nosotros, que son las cuantitativas, o sea, esas que se pueden llevar a número, que ¿Ya? son las cuantitativas, tengo dos. Pueden ser discretas o O continuas. continua. Y nosotros lo que estamos estudiando ahora son las continuas. Continuas. ¿Qué significa eso? Miren lo que diría esta tabla. Pensemos que estas son edades. Diría, ¿cuántas personas tienen entre 2, considerando el 2, y 7 años, sin considerar el 7? ¿Cuántas están entre 2 y 7, considerando el 2, pero no el 7? 25 personas. 25 personas. Así sería. ¿Fijan? Así se lee eso.
Así se lee. ¿Cuántas personas tienen entre 27 y 32 años, considerando el 27, considerando el 32? 6 Seis. personas. 6 personas. Mm, ¿Entiende cómo se lee? perfecto. Ya. Vamos a un ejemplo. Estamos en la prueba y nos colocan este ejemplo. ¿Ya? Entre todos, todas, vamos a hacer esto. Leo. Entre la tabla adjunta, dice la tabla adjunta, se agrupan los puntajes obtenidos por los estudiantes asistentes a una prueba de historia con respecto a los datos tabulados. Ah, ya. O sea, me dice que ahí hay puntaje. Veamos cómo se lee esto. Miren, entre 0 y 10 puntos, ¿cuántos estudiantes? 3, 3. Entre 10 y 20 puntos, 2, miren, entre 20 y 30, 10. 10. ¿Entiende cómo se lee? ¿Sí? Entre 30 fíjense y en este 40. detalle. Sí. Fíjense en este detalle. Por ejemplo, entre 40 y 50, sin considerar el 50, ¿se fijan que la llave mira hacia afuera? Sí, está hacia afuera la Entonces, llave. No hay ninguna exacto. llave hacia adentro. No hay ninguna hacia adentro, hay que fijarse en esos No. detalles. Entonces, miren, entre 40 y 50, 7 estudiantes. O sea, de 40 hacia arriba, sin considerar el 50, 7 estudiantes. 7. Ya, miren lo que pregunta ahora. 63. En el ensayo, recuerden que este es un ensayo. ¿Cuántos estudiantes participaron? Ustedes primero. 40. ¿Cuántos participaron? Ya tenemos algo. Vamos a dar un tiempo para que todos puedan sacar la respuesta. Vayan avanzando ahí con el 2, etcétera. 40 estudiantes. Entonces, ya. ¿Qué hicimos para sacar ese 40? ¿Qué tuvimos que hacer? Sumarlo. Sumar, ¿cierto? Sumamos 3 más 2 más 10 más 15 más 3 y más 7. Entonces, 3 más 2 son 5. Aquí serían 15 con el 15. 10. 30 con 25. este otro 15. Y aquí son 7 más 3 que son 10. O sea, 40. No sé si están de 40. acuerdo. Ahí lo Sí. marqué. 40 estudiantes. Ahí está listo. Miren lo que dice la segunda pregunta. ¿Cuántos estudiantes obtuvieron un puntaje igual o superior a 30 puntos? Igual o Igual. más, igual o superior a 30 puntos. 35. 15 o no. Igual o superior, puede ser más arriba de 30. Entonces, que sean de 30 hacia arriba. Yo voy a marcar 15. con el 25. mismo color aquí. Marqué con el mismo color para que visualicen. De 30 hacia 25. arriba, miren. 15. Fíjense lo que 25 marcamos. estudiantes. 15. 25, no sé si están de acuerdo. Miren, me sirve el 15, el 7 y el 25. 3. Sí. 25. ¿Sí? Se ¿Se suma fijan? el 15. ¿Lo tienen? 25. 25, ¿se fijan? Porque tuve que sumar 15 más 7 y más 3. Porque desde Claro. 30 hacia arriba. O sea, de 30 hasta casi llegar al 60, porque el 60 no está incluido. Entonces, ya tenemos esa respuesta. Entonces, esa respuesta sería sumar 15 más 7 y más 7 3. más 3. Exactamente. Entonces, la respuesta sería 25. 25. ¿Vamos bien? Bien. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Ya, bien. Miren lo que dice la 3. Más de 10 estudiantes, más de 10, obtuvieron un puntaje inferior a 20 puntos. O sea, obtuvieron menos de 20 puntos. La pregunta es si es verdadero o falso lo que está ahí. Dice, más de 10 estudiantes obtuvieron un puntaje inferior a 20 puntos. Vayan analizando lo que está ahí. Falso, Ahí veo tu falso. respuesta. Falso. Ya. Falso. A Luz le da falso eso. Dice, más de 10 obtuvieron un puntaje inferior a 20. Ya, miren, lo voy a marcar con amarillo. Inferior a 20. Voy a mi tabla.
Más pequeño que 20, miren, eso. Claro. Falso, profe. Miren, eso, ¿se fijan? Porque hay 5 nomás. Entonces, inferior a 20, aquí está. Eso es inferior a 20, miren eso. Claro. Entonces la respuesta sería aquí, falso. Falso, falso, falso. Bien, bien. Hay 5 estudiantes Bien, nomás, vamos bien. 5. Ya. Vamos a una con... Exacto. Ya, miren, una difícil, con porcentaje. El 25% de los estudiantes obtuvo un puntaje entre 20 y 30. Entre 20 y 30. El 25% será verdadero o falso. Analicen. Verdadero. Ya, yo les voy a marcar mientras se refiere a ese, miren, Son 10. Sí. son 10. Acuérdense, tienen que dividir por el total y multiplicar por 100. Así es como se sacan los porcentajes. Divido por el total y Se multiplico por divide 100. 10 en Siempre. 40. 10 en 40. Se divide 10 en 40 y se multiplica por 100, ¿o no? Sí, siempre multiplico por 100 cuando sea un porcentaje. Ahí vi tu respuesta, Luz. Bien. Entonces, tienen que hacer la división. 10 dividido en 40 y multiplico por 100. Verdadero. Verdadero, verdadero. Listo. Ya. Voy a empezar a marcar yo acá la misma idea, a ver si coincidimos. 10 dividido en 40 me dio ese número. 0,25. Multiplico por 100. Ahí está. ¿Y coincide con ese? Sí. O sea, lo que está ahí es verdadero. Esa está correcta. Vamos a la que sigue. Miren lo que dice la pregunta. Más del 80% de los estudiantes obtuvo un puntaje igual o superior a 20 puntos. O sea, me sirve de 20 hacia arriba. De 20 hacia arriba. Ustedes ya saben cómo se saca el porcentaje. Yo lo voy a marcar de ese color. Ahí. Ahí se los marqué, miren. De 20 hacia arriba. 10, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ahí vi tu respuesta, Luz. Vamos bien. 5, Verdadero. Ya tenemos verdadero hasta aquí. Vamos a dar un tiempo para que lo puedan sacar. ¿Me fijan? Así es 40. como se pregunta, y estas son variables, datos agrupados, son variables continuas. Verdaderos. Ya, coincidimos parece con ese, miren. Vamos a dar un pequeño tiempo ahí para que lo puedan sacar. Les tiene que dar más del 80%. Puede que nos dé un poquito más del 80%. Ahí nos sirve. Entonces, los datos que nos sirven son estos: el 10, el 15, el 7 y el 3. Primero tienen que sumar estos datos. ¿Cuánto les dio la suma? Cuando sumamos esos datos, ¿cuánto nos dio? 35. Ya. 35. Entonces, nos quedó así: 35 dividido en 40, que es el total. Y les dio ese número, no sé si están de acuerdo: 0,875. $0,875. Y este número lo multiplico por 100. 100. Eso es lo que hacemos. Entonces, 0,875 multiplicado por 100. O sea, la coma la corremos ahí 2 lugares hacia la derecha. Entonces me quedaría 87,5. Más del 80%. Ah, cierto, porque el 87,5. Esa está correcta. Entonces la respuesta era verdadera, ¿cierto? Es verdadero lo que dice ahí, que más del 80% de los estudiantes obtuvo un puntaje igual o superior a 20 puntos, aproximadamente. Siempre se dice aproximadamente porque ahí nos dio un coma algo, ¿se fijan? Entonces en la calculadora de repente hay que aproximar estos números. Ya. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Dudas? No, profe, todo bien. Vamos a ir. ¿Todo bien? Ya. Todo bien. Entonces Hay ya que tenemos practicar algo. nomás con una. Sí. Podría mandar unas tablas para practicar.
Sí, yo les voy a mandar este archivo y este archivo tiene más ejercicios. Ustedes Sí. practican con ellos. Tapen la respuesta, sí. Basta con la respuesta. Ya. Entonces ustedes Sí, las tapan y trabajan el ejercicio. ¿Les parece? Eso, impecable. Sí, profe. Sí, estaría bueno. Cuídense. Próxima Ya, clase. profe, Seguimos. Chao, nos Chao, chao. vemos. Gracias, profe, Cuídense. profe. chao, Chao, compañeros, chao. buenas noches. Chao, profe. Chao, 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 cabros, Brian. Chao, cuídense. Juan. Chao,